Buenas tardes, hermanos. Tomás de Kempis fue un monje agustino que vivió en el siglo XV. Alcanzó la fama o es especialmente conocido tras escribir un libro que lleva por título La imitación de Cristo. Es el libro que más ediciones ha tenido después de la Biblia y se publicó, por expreso deseo suyo, un año después de su muerte, porque él estaba especialmente interesado en ser un desconocido o en ser ignorado. Hay una frase que compartí con unos hermanos queridos que es suya y que quería compartirla también con vosotros. Dice: la serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella. Qué frase más bonita, ¿verdad? Pero sin embargo, a la par que bonita, es una frase muy profunda, porque es fácil decir estas palabras de una forma poética, pero otra cosa muy distinta es vivirla. Unido a la figura de este hombre y a esta frase que os he compartido, lo que quería o lo que tengo en el corazón para compartir en esta tarde es acerca de otra figura histórica, de un hombre que vivió siglos antes que Tomás de Kempis, y de un hombre que también fue escritor de tratados acerca de Dios y de la piedad. Fue un hombre que nació en el seno del judaísmo, viviendo el celo fariseo, y durante una buena parte de su vida dedicó sus esfuerzos a impregnar de esa doctrina y de esas costumbres a su pueblo, Israel, hasta el punto de que no dudó en perseguir todas aquellas filosofías o doctrinas que pudieran rivalizar o ser un peligro para la nación. Así que él fue un perseguidor de la Iglesia y lo hizo con especial celo y dureza. Pero este escritor de tratados acerca de Dios y de la piedad, después de convertirse, escribió numerosos escritos, y uno de ellos es el que quiero compartir con vosotros. Está en la epístola de los Filipenses, capítulo 4, versículos 1 al 7. ¿Lo tenéis? Pues dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cualquiera que lea estas palabras pudiera pensar que están escritas en un momento especial de la vida de Pablo, concretamente que pudieran estar escritas en el momento en el que se había convertido, o tiempo después de haberse convertido, cuando aún el primer amor embargaba su corazón y todo eso lo embargaba su vida y sus emociones, ¿no? Pero no es así. No ese es el caso. Pablo está encarcelado, Pablo está en Roma, Pablo está confinado, Pablo está sin comodidades, atado a una cadena, sujeto a una cadena, pero sobre todo atado a la voluntad de Dios, entregado a la voluntad de Dios. Pablo ya es un hombre mayor y con una salud castigada, que tiene un mensaje de parte de Dios para aquellos a los que ama. Un mensaje de parte de Dios que comunicar, y sin embargo, con aquella situación que vivía, con aquella situación de confinamiento, él no disponía de máquina de escribir, no disponía de móvil, no disponía de redes sociales,
pero escribe una carta, y una carta maravillosa como todas las que encontramos en la palabra del Señor inspiradas por el Espíritu Santo. Podía haber sido una carta de queja por la situación que estaba viviendo. Podía ser una carta donde pudiera enumerar sus innumerables sufrimientos. Podía mostrarse de alguna manera en esta carta amargado, pero no es eso lo que hace. Escribe una carta impregnada de gozo. Y yo me preguntaba cómo un hombre puede estar un hombre que está sometido a tales situaciones desfavorables y adversas, a tales circunstancias, puede escribir lo que encontramos aquí. Regocijaos en el Señor siempre, alegraos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo puede un hombre sometido, con la salud castigada, quebrantado, confinado, apartado de sus rutinas y de su vida natural, decir estas palabras? La razón es bien clara. Es Jesús, su amado Señor. Si recordáis, esta iglesia de Filipos, a la que él está escribiendo, nació del dolor y de la tribulación en el gozo del Espíritu Santo. Lo podéis comprobar en el capítulo 16 del libro de Hechos y versículos 22 al 25, cuando él es apresado de nuevo, encerrado en una cárcel, y estando en la cárcel dice que con Silas cantaba himnos a viva voz, en voz alta. Amados y deseados, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es un hombre con grandes dones, es un hombre con grandes revelaciones, pero sometido a debilidad, con una enfermedad penosa en los ojos. Sin embargo, este hombre con tales talentos, con tales dones, podía caer en la trampa de ser llevado por un espíritu de soberbia. Podía caer en el error o en el complejo de ser un llanero solitario. Podía adoptar la actitud de no querer o no saber trabajar en equipo, pero todo lo contrario. Fijaos qué ternura. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Esta iglesia que nació del dolor y de la tribulación en el gozo del Espíritu Santo, esta iglesia y estos hermanos que están en lo profundo del corazón de Pablo, embargan las emociones del apóstol, lo llenan de ternura al dirigirse a ellos y les lleva a mirar más allá de las circunstancias. Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, oh amados. Es la iglesia del Señor ganada por su sangre, pero una iglesia que creyó por el testimonio del apóstol. La vida de Pablo es la vida de un hombre agradecido por el fruto, por tantos que le acompañan, por tantos que le apoyan, por tantos que trabajan junto a él. Y parte de esos amados y deseados, parte de esos que eran gozo y corona suya, son Evodia y Síntique. Evodia y Síntique, Clemente y todos estos colaboradores de Filipos que llenaban el corazón de Pablo de gozo. Él les insta a no desenfocarse del Señor y de su misión. Les insta a la unidad e insta a este colaborador a que sea un instrumento para apaciguar estas diferencias, estas discrepancias que había entre estas dos hermanas, para que vuelvan a recuperar el norte. El caso de esas mujeres puede ser también el nuestro. Perder el gozo por causa de alguna desaveniencia, perder el gozo por una situación o por una tribulación, por un problema no resuelto. Y es que como seres humanos, las heridas por causa de una situación difícil o por causa de una relación
que se ha enfriado puede desorientarnos y hacernos perder el horizonte de la voluntad del Señor. Pablo les exhorta a que no nos dejemos, a ellos y a nosotros, no nos dejemos o no permitamos que las nubes de la ira, del resentimiento oscurezcan el cielo brillante que ha resplandecido en nuestros corazones por medio del Señor Jesucristo. La gloria divina, por medio de la faz de Jesucristo, ilumina o debe de iluminar todo nuestro ser, llenarnos de alegría y alimentar nuestro gozo. Pablo nos exhorta a mantener ese gozo independientemente de las circunstancias que tengamos. ¿Cómo podía mantener el apóstol ese gozo continuo? En primer lugar, porque estaba enamorado del Señor Jesucristo. Él dice en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La frase de Tomás de Kempis también nos lleva a esa misma convicción, la de un hombre que ha sabido descubrir el secreto de la vida abundante. La frase de Tomás de Kempis nos hace reflexionar sobre esto, que la serenidad y la paz se encuentran en medio de la tormenta. Imaginad el ruido del viento bufando alrededor vuestro, como si estuvierais en una barca. Puede hacer mucho ruido, puede asustarnos, puede azotar nuestra vida las olas, la tormenta. Incluso pueden abrirse vías de agua en nuestra vida, lo mismo que en las barcas. Pero Pablo nos descubre el secreto de su gran fe. Y es que, aun en el caso de perecer, como diría Pablo, ¿qué pierdo yo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Pablo hay un gozo aún profundo por el hecho de saber que, ya sea que el Señor le llame a su presencia o que esté aquí por causa de las necesidades de la obra, el gozo de estar haciendo la voluntad del Señor es la cosa más importante que hay en su vida. En Pablo encontramos a un hombre en el que predomina y prevalece la paz de Dios. Una paz que no es la de este mundo, una paz que es fruto del Espíritu Santo, una paz que mantiene la serenidad, la confianza y la alegría en Cristo, pase lo que pase. El secreto también de este pasaje es ver a un hombre agradecido, un hombre que acostumbraba a decirle a sus hermanos, no ceso de dar gracias a Dios por vuestras vidas. Qué bonito es no solamente no olvidarse, sino reconocer la obra de Dios en la vida de sus hermanos. Y también es un hombre que nos dice otra frase memorable, por nada estéis afanosos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible nunca estar preocupado? ¿Cómo es posible que la ansiedad no toque y embargue nuestras vidas? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un hombre agradecido, pero es un hombre que ha aprendido a dejar sus afanes y sus angustias en las manos del Señor. No dejéis que nada os quite el sueño, que nada te turbe, que nada te embargue, que nada te limite, que nada te paralice. Hay otra frase de Santa Teresa de Jesús en uno de sus poemas que dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te aconcoges, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa.
aspira a lo celeste, que siempre dura. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Por último, hermanos, en este pasaje se nos dice que nos regocijemos en el Señor siempre, también por una razón, porque el Señor está cerca. Y qué bendita motivación la que podemos encontrar en la aspiración de saber que el tiempo va avanzando para nuestro reencuentro con el Señor. Qué bendición pensar que un día todas esas penas, todos esos sinsabores, todas esas adversidades quedarán en el olvido al encontrarnos para siempre con aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En la vida de Pablo encontramos a un hombre exultante que ha descubierto el secreto de la vida abundante y que es capaz de decir un poco más adelante, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nosotros estamos confinados, pero nuestra situación no es tan penosa, tan difícil como la de Pablo. Aprendamos a mirar como miraba él. Aprendamos a enamorarnos del Señor. Aprendamos a echar toda nuestra ansiedad y todos nuestros afanes con toda oración y ruego, que sean conocidas nuestras vidas por esta actitud de intercesión, y que podamos reflejar la paz de Dios, el amor de Dios y la bendición de Dios y el poder de Dios brillando sobre nuestras vidas. Que a Él sea la gloria. Amén.